Bien amigos, muchísimas gracias como siempre por su sintonía con respecto pues a este programa especial que siempre es para nosotros un placer hacerlo a través de Visión Democracia TV, este programa especial desde USA. Y en esta oportunidad, debido al tema, lo vamos a hacer con un gran amigo de la casa como es Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, Tendencias Interamericanas, y también miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ambos con sede en Washington, con respecto pues a un tema contundente como es justamente no solamente los acontecimientos que vienen ocurriendo en los Estados Unidos a una semana de la toma del presidente Biden, las medidas que ha venido firmando, creo que ya son 2 docenas prácticamente de decretos y proclamaciones para no solamente deshacer muchas de las medidas que tomó su predecesor, como es Donald Trump, varias de ellas relacionadas con el tema de la inmigración. También ha firmado órdenes ejecutivas para pedir a los estadounidenses que lleven mascarilla, todo lo que tiene que ver con el tema del COVID. Y bueno, varios temas que vamos a estar tocando por aquí, además del tema venezolano, porque Antonio ha hecho unos análisis importantísimos con respecto a el papel que tiene que cumplir la oposición y la situación de Maduro, que la ve en la lectura que hemos estado haciendo como muy cómodo la tendencia que tiene Maduro. Tiene como una especie de, digamos, está más atornillado al poder en el 2021, a pesar de que los vientos que soplan también dicen que podrían generarse cambios. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con nuestro amigo Antonio de la Cruz, que lo presentamos, aquí se encuentra ya con nosotros. Antonio, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias, Damaso, por la invitación en Washington, con mucho frío, menos 7 grados centígrados. Menos 7 grados, ¿ah? ¿Eh? Bueno, por eso que está... Estoy así, protegido. Bien protegido. A ver, Antonio, antes de meternos en materia con respecto al país, a ver, ¿cómo estás viendo tú esta nueva agenda que está marcando Biden? ¿Qué significa, digamos, el grueso de las medidas que se han firmado y sobre todo su punto de vista con respecto no solo al tema de la migración, sino en lo que tiene que ver incluso con política exterior, con el tema de las minorías, entre otros asuntos? Fíjate, Damaso, ¿qué ocurre? La llegada del presidente Joe Biden al poder, que sabemos también que hay que ponerlo, que viene por 4 años, por su edad, básicamente, porque generalmente los presidentes de Estados Unidos aspiran a gobernar por 8 años, 2 periodos de 4. Pero él sabe que por su edad él tiene nada más 4 años. Y podríamos ver lo que va a ser un presidente de una transición hacia lo que es la agenda progresista o del ala izquierda del Partido Demócrata, que está encabezada por Bernie Sanders, Kamala Harris, Ocasio-Cortez, que llevan una agenda más hacia un Estados Unidos más orientado hacia el Estado benefactor, no hacia el Estado que provee las herramientas para que tú seas feliz, sino que el Estado decide cómo debes ser tú feliz. Entonces, ¿cómo se concentra la acción de los primeros 8 días? Desmontar lo que había logrado hasta ahora el expresidente Donald Trump con construir a este país como una potencia económica que había logrado crecer en los 4 años y que había logrado antes del COVID a tener lo que se conoce pleno empleo. Asimismo, independencia energética. Entonces, ¿dónde se focaliza Biden? Biden se focaliza en la agenda globalista en la que se encuentra básicamente el Acuerdo de París para el cambio climático. Eso es una de las áreas centrales. Eso tiene impacto interno en el sector energético porque es reducción de emisión de partículas de carbón y por lo tanto entonces va a afectar una de las industrias fundamentales que logró desarrollar Trump, que es la parte energética y no depender de Arabia Saudita, ni de Rusia, ni del Medio Oriente, ni de Irán, ni de Venezuela. Entonces vemos ahí que hay un eje de su acción. Asimismo, no va a permitir producir crudo en tierras federales a través del método de fracking, que también afecta a la industria petrolera, y tampoco va a permitir explorar y hacer
extracción de crudo en aguas profundas. Entonces vemos que Biden contiene ahí a los Estados Unidos. Eso va a traer impacto, que podemos ver más adelante después, en otro programa, a la economía estadounidense. También vemos, de hecho, él corta el oleoducto que viene, que estaba programado desde Alberta, Canadá, hasta el Golfo de México, y ahí está afectando directamente a 10,000 trabajadores. Entonces, dejemos eso ahí. También se concentra en el tema del muro. Ese tema es duro, sí. También se concentra en la parte de las minorías, de la parte, quiere revivir y sacar ¿cómo se llama? Quiere abrir una caja de Pandora con la parte racista, o algo que yo no logro entender de Amazon, porque yo no veí en la parte, aunque lo acusaran de supremacista, un ataque hacia la parte negra en los Estados Unidos. Entonces, viene con una agenda muy acelerada porque él quiere consolidar su base electoral en ese segmento, que es el que en la elección de Hillary Clinton le dio el gane a Trump porque no salió a votar. Entonces viene una agenda muy fuerte hacia ese segmento de la población. Dime, Damas. No, mira, no, te quería preguntar que además ya que estábamos hablando del tema del racismo, también es el tema de los musulmanes que, bueno, de alguna u otra forma estaban como muy observados y con mayores controles con respecto pues a su entrada a los Estados Unidos, ¿no? También está el tema de revocar el veto a los transgéneros, que ha generado una gran, digamos, se ha disertado mucho sobre el tema, y también en lo concerniente al de las cárceles privadas, ¿no? Que yo creo que esto es un asunto, tú lo llamas como globalista, pero algunos han señalado, algunos han ido más allá y han dicho que este es el sector de la izquierda que está allí dentro del Partido Demócrata en los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves? Sí, ¿Qué le puedes decir a esta observación? Es la agenda del ala izquierda, y por eso lo llamo de la transición, y él tiene que acelerar mucho esto, porque quiere complacerlos a ellos, porque eso es un ala radical dentro del Partido Demócrata. Que lo llevaron al triunfo, reconoce que lo llevaron al triunfo. Que tuvo que acordar con Bernie Sanders, porque recordemos que por el COVID no hubo primaria, y entonces tuvo que pactar con Bernie y llegaron a este acuerdo. Y Kamala Harris es una de las puntas de lanza de esa agenda. ¿Cómo lo veo? Por eso digo, es la transición para después tener a Kamala en el 2024 como la candidata presidencial, y que apuntalaría más esta agenda de la izquierda del Partido Demócrata. Entonces, Joe Biden se ve como la transición, y por eso está tomando todas las decisiones, porque él no está jugando para un periodo posterior, sino que le está dejando el camino abierto para que Kamala pueda después, en los próximos, si resultase electa, terminar de consolidar esta agenda. Esto es una agenda que definitivamente favorece a China dentro de la supremacía mundial. O sea, nosotros con esta agenda lo que vamos a ver, en mis estimados, es una China posicionándose como primera potencia en los próximos 6 años, mucho más. Si se esperaba que fuera en los años 30, 35, esto está recortando esa primacía porque le está cediendo espacios. O sea, cuando tú ves el control de las emisiones de CO2 a la atmósfera, China no tiene esos controles. O sea, China va a poder seguir contaminando el mundo y siendo el motor de la economía mundial, mientras que Estados Unidos empieza a sí mismo a limitarse su crecimiento. Entonces, esa es la gran diferencia que existe, ¿no, Damas? Mira, esto quiere decir que son dos agendas contrapuestas, totalmente diferentes. Es decir, cambió completamente el rumbo. Creo que ¿cuánto? 180 grados en esta última semana, en esta primera semana de Biden. Y por otro lado, queríamos preguntarte, tú tocaste el tema económico, ¿no? Y era una emergencia prácticamente en el 2020, porque estaba muy bien Trump en los últimos 3 años, pero justamente con la situación del COVID, todos sabemos el conflicto económico que hubo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y la situación, por ejemplo, con respecto al desempleo, ya se hacía indetenible, ¿no? Cuidado si no se escapa y termina perdiendo el control, ¿no? Con respecto a la situación, sobre todo de importantes estados. ¿Tú crees que vaya a cambiar un poco, vaya a afectar un poco esta agenda, la situación económica del país? Sí, porque uno de los grandes impactos que va a tener Damaso en estos 4 años
es que el ciudadano común en Estados Unidos, ¿cuál ha sido su fuerza motriz? El ser emprendedor, el que la libertad y la felicidad depende de ti. No te la da alguien, no te la da un Estado protector, no te la da, tú mismo te procuras. Y eso realmente es lo que a Estados Unidos siempre le ha permitido superarse ante los otros. Recordemos que en los años 60, en los 70, perdón, Japón era la gran amenaza, si recordamos, que iba a superar a Estados Unidos y que iba a ganarle, era el gran boom y los tigres asiáticos. Y recordemos cuando yo visité Japón, Damaso, me di cuenta que Japón es un ISO 9000, es un país que está todo normatizado. Entonces mata la iniciativa. ¿Qué es lo que logra resaltar otra vez Estados Unidos? Es su iniciativa, es la búsqueda, es la creatividad. Y eso es lo que vamos a ver con estas medidas. Esta medida va a ir cada vez más matando ese espíritu emprendedor del americano que le encanta y que la gente que viene, por supuesto, también aporta en ese sentido la otra parte y lo tenemos en los centros de investigación. Pero ¿Tú crees que esto va a generar mayores controles en este aspecto? Por supuesto que mayor controles, no solamente lo estamos viendo con las grandes tecnológicas. O sea, cómo sacaron las cuentas, cómo ellos ahora los contenidos lo determinan. Entonces tú te empiezas a dar cuenta que hay. Y también hay un acompañamiento en esta gestión con respecto a la última, la de Obama, que es que Wall Street está de acuerdo. O sea, lo que se está viendo inicialmente, además, es que Wall Street está viendo como los capitales, como siempre se ha dicho, no tienen patria, ¿verdad? Los capitales siempre se van. Creo que ellos están viendo que el mundo viene hacia China y ya empezaron a pedir licencia a los grandes bancos para establecerse en China. Entonces ellos dijeron, ok, ya esta vaca se le está secando la ubre, ya vamos a un mundo en este sentido y vamos a convivir y coexistir con los chinos para seguir alimentando nuestras utilidades. Entonces aquí tenemos este reto que hay que enfrentarlo y hay que decirlo, porque si no, uno de los países que son la referencia para la democracia y la libertad a nivel de humanidad está siendo en este momento cuestionada y va a tener impacto. Entonces yo creo que aquí internamente en Estados Unidos hay que observarlo y ojalá que todos estos impactos que tiene en la elección del 2022, que se renuevan las cámaras del Congreso y de diputados o de representantes, como se le dice aquí, pierdan la mayoría para poderles ajustar. Por eso van tan rápido, porque si ellos saben que si pierden la mayoría van a tener 2 años del 22 al 24, que es la elección presidencial, difíciles, como le pasó a Obama en el 2010, que él perdió la mayoría precisamente por el programa de seguro social que quiso implantar sin tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos americanos y se la cobraron en ese año y no pudo sino gobernar con decreto presidencial. Mira, dice Bloomberg, ¿no? Justamente tomando en cuenta, haciendo un análisis de esta semana, de lo que ha sido esta semana, que ha sido muy movida, dice que, bueno, le preocupa la velocidad con la que Biden ha revocado las políticas de Trump y subraya la fragilidad de estos cambios de Biden porque demuestran al mismo tiempo la facilidad con la que se pueden deshacer acciones ejecutivas de 4 años en este caso, ¿no? También puede ocurrir, puede ser también una espada de Damocles, ¿no? También para este gobierno que recién empieza. Ese mismo señalamiento se lo hace hoy también un editorial del New York Times. Le dice, ya es tiempo de ir al Congreso. Debe convertir esos proyectos, esa visión que tiene del Ejecutivo en el legislativo para que pueda tener permanencia en el tiempo a través de las leyes. Pero ¿qué pasa? No quiere ir al Congreso porque ahí tiene que negociar, porque algunas leyes tienen que tener un porcentaje mayor del 51%. Entonces, para evitarse, porque hoy están en el Senado 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos y decide Kamala Harris, la vicepresidenta, porque ella es la presidenta del Senado. Entonces, hay algunas modificaciones que tendría que buscar consenso y también hay algunos demócratas conservadores que no acompañan toda esta agenda y con un voto que se le cambie de bando, que vote con los republicanos, él no logra pasar la ley y eso es lo que está tratando de esquivar. Entonces, por eso te digo, hay que observarlo y hay que seguirlo manejando.
O sea que la política va a estar muy movida en estos 2 años, ¿no? Aquí en los Estados Unidos con respecto a estos temas que van a estar fluctuando, porque mientras que el ejecutivo, no solamente el ejecutivo, este sector que tú llamas globalista va a intentar remover, hacer unos cambios de 180 grados, pues también va a obtener una resistencia fuerte en todo caso, ¿no? De parte del Congreso y de los norteamericanos que están en contra de esta situación, ¿no? Sí, sí, y eso lo vamos a ver también en Venezuela. Vemos el planteamiento en Venezuela. ¿Qué están haciendo con Venezuela? En Venezuela dijeron la agenda es una agenda de una solución electoral, y esa solución electoral va a ser acompañada por las multilaterales, sobre todo la Unión Europea, para poder darle a los venezolanos una salida a la crisis que viven. ¿Tú crees que puede haber una salida? Porque, por ejemplo, en los 2 últimos trabajos que te hemos leído, en uno señalaba un poco la fortaleza de Maduro lograda, dado la conflictividad del 2020 para este 2021, pero también hablas, y lo plantea también la Unión Europea, de la necesidad de una sinceración de los líderes de la oposición en cuanto a una agenda única, ¿no? Para lograr, por ejemplo, fortalecer esa idea en la cual podría tener mucho que ver Biden en cuanto a su movimiento de salida a la transición democrática en Venezuela, de unas presidenciales y unas parlamentarias este mismo año, a pesar que no se sabe cómo se puede negociar y cómo se le puede sacar, digamos, cómo se puede convencer o cómo se puede, en todo caso, presionar al gobierno de Maduro y, por ejemplo, a la asamblea de Maduro con respecto a una decisión de este tipo, ¿no? Sí, ¿qué tenemos? ¿Verdad? ¿Cuáles son las herramientas que tiene la nueva administración de Biden? Tiene básicamente lo que la gente considera que no dio el resultado esperado porque no logró salir Maduro, que es la política de máxima presión, que son las sanciones económicas. Esas sanciones realmente tiene hoy a Nicolás Maduro y a su régimen en una situación difícil para mantener el aparato que lo sostiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que Maduro necesita de alguna manera una flexibilización de esas medidas. ¿Y qué es lo que pone en juego Maduro? Maduro dice, ok, hay unas elecciones regionales y de alcaldes donde podríamos hacer eso que está pidiendo la comunidad internacional, unas elecciones observadas por ellos, sobre todo por la Unión Europea, y va a ser básicamente una elección donde le da un caramelo de cianuro a los factores de la oposición, porque al participar consideran que van a poder, inician un camino por la vía democrática para llegar después a un posible revocatorio en el 22 y a una elección presidencial en el 24. Ese sería un escenario. Ese sería el escenario que Maduro quiere. Maduro busca ese escenario porque eso legitima, flexibiliza las sanciones, puede operar en Venezuela, empieza otra vez a exportar petróleo, vienen capitales, se instalan en Venezuela y eso le permite mover la economía y eso le permite que el éxodo baje un poco porque al haber una actividad económica va a bajar. Y entonces, en ese sentido, esa es la apuesta de Maduro, pero es con la Unión Europea, con Josep Borrell, para la observación de esa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque la elección 2018 presidencial de Maduro y la 2020 del 6 de diciembre, el cuestionamiento es un cuestionamiento de legitimidad de origen. Entonces, él necesita resolver la legitimidad de origen con la observación internacional, renovando los cuadros del Consejo Nacional Electoral, que maneja información que ya están en conversación con la mesita para buscar un nuevo Consejo Nacional Electoral y también un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Entonces él anda como cambiándole el rostro para mostrar esa cara, pero realmente la situación real es la elección presidencial y la Asamblea Nacional. Si esas elecciones no ocurren, sino que se hace y se legitima a través de las de gobernadores y alcaldes, Maduro se sostiene en el poder. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de factores algunos factores de la oposición? Que hay que hacer esas dos elecciones en una mega elección. Y tú le ves bolsillo digamos, a la oposición para negociar
estas dos salidas, por ejemplo, unas elecciones presidenciales y parlamentarias juntas. Una mega elección, fíjate. Una mega elección. Porque es lo que está, lo que sería para poder replantear de nuevo el juego. Pues la solución ideal sería esa mega elección. ¿Por qué? Porque una vez que eso suceda, la comunidad internacional ya no tiene ningún cuestionamiento para la funcionalidad democrática del país y todos los proyectos capitales, si fuesen necesarios o que vayan, que quieran ir, podrían ir. Y en ese sentido puede arrancar Venezuela. ¿Qué ocurre? Como tú lo dices, hay bolsillo profundo para esa decisión. Depende de cómo la unidad lo plantee, la oposición de la unidad, porque ahí viene la pregunta que tú iniciaste, que dice que no se ve una unidad de propósito. Si no hay una unidad de propósito y de dirección que aglutine a todos los bloques de la oposición, y estamos hablando aquí al bloque que hoy se llama que quiere votar, al bloque del interinato y al bloque que cree en la responsabilidad de proteger, que es una intervención humanitaria con fuerzas militares internacionales, va a ser cuesta arriba, porque básicamente lo que Maduro está logrando cuando la Unión Europea, los países, pues no el Parlamento, no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, es debilitar su posición. ¿En qué sentido? Tú negocias siempre de poder a poder. Tú negocias de un poder con otro poder, si no, no es una negociación, es darte a ti unas condiciones para que tú actúes. Entonces, si el poder está reflejado en que hay un gobierno interino, puede negociar con un poder que es el poder usurpador, si lo queremos ver de esa manera. Y eso es necesario para lograr esa elección que queremos de la mega elección. Si no, si empieza la Unión Europea, y aquí Borrell es uno de los que anda en este juego político, es que al quitarle piso político a Guaidó, le estoy dando fortaleza a Maduro, porque yo estoy debilitando un poder para negociar en ese sentido. Y aquí realmente es por eso que se necesita la unidad. Claro, y por eso en el último trabajo tuyo le planteas eso en la hoja de ruta, ¿no? Prácticamente sin unidad, ni siquiera podemos tener, digamos, el rostro para la negociación. Porque fíjate lo que dice, por ejemplo, Darwin Chávez, ¿no? ¿Cómo obligar al oficialismo a aceptar las negociaciones? Bueno, a través de las sanciones internacionales que serían usadas para presionar y llegar a acuerdos de flexibilización gradual en la medida que el chavismo aceptará las exigencias. Pero se pregunta a sí mismo si eso lo hizo Trump. Bueno, claro que lo hizo, pero las sanciones en este caso fueron contra individuos y grupos y no contra la nación. En todo caso, ¿qué es lo que tendría que hacer Biden? Llevar a cabo esas sanciones para justamente lograr doblar un poco el brazo de este gobierno y llevarlos a negociar estas elecciones parlamentarias. No sé si con Maduro o sin Maduro en el tarjetón. No, puede ser con Maduro. Yo creo que ahí hay que pasar ya esa etapa porque estamos en otro momento y va a ser con Maduro, porque si es negociación no vas a tener todas las condiciones que tú quieras. Yo creo que aquí una de las cosas que va a ser necesaria pasar el puente es que va a tener que ser con Maduro y va a tener que ser con la N que tiene ahorita Maduro, porque no hay manera, o sea, es una negociación, tenía que llegar a unas condiciones mínimas en las que tendrían acciones que se harían para poder ir caminando en ese sentido. ¿Qué ocurre? Cuando tú planteas qué es lo que puede aprovechar Biden, esas sanciones tienen que ser acompañadas por la Unión Europea, porque hasta ahora lo que ha pasado es que en la administración de Trump no tomó en cuenta un esfuerzo multilateral, sino que Trump ejecutaba la sanción y les informaba a los países que la había ejecutado. Entonces, él necesita que estas sanciones que están demostradas puedan ser. Lo que ocurre, y esto es una solución política, porque alguien nos va a decir, pero es que Cuba es la que tiene el problema en Venezuela y el narcotráfico y el Estado fallido y el Estado mafioso. Sí, lo que ocurre es que la Unión Europea y la administración americana nos dijeron, vamos a ayudarlos y esto es lo que nosotros estamos proponiendo para ayudarlos. Equivocados o no ellos, o sea, no es que nosotros nos estamos planteando, sino que ellos nos están diciendo, esta es tu condición. Eso es como que tú me pidas una ayuda y yo te digo, esta es la ayuda que yo te voy a dar. A lo mejor tú no compartes porque yo te estoy ayudando con eso, pero eso es lo que yo te voy a ayudar. Y tú me dirás, bueno, Antonio, yo creo que eso me va a ayudar para esto y no para esto. Y entonces te toca a ti la tarea, convencerme a mí que te ayude para lo otro.
Entonces yo creo que aquí la oposición unida tiene que convencer a Europa y a Estados Unidos que la solución electoral no es la única, sino que hay que forzar la barra, como dices tú, con las sanciones, meterla hasta el final y lograr que de esa manera poder lograr la elección presidencial y la elección parlamentaria. En este sentido, Alex podría ser una baraja importante pues, para esta jugada. Alex Saab siempre ha sido un factor clave para esta jugada, porque sabemos que es el testaferro de Maduro y él conoce todos los secretos de él. Entonces, sin embargo, el haber logrado darle casa por cárcel ya pierde un poquito de peso porque empiezan a haber posibilidades, teorías conspirativas de que pueden eliminarlo, de que ya flexibilizó Cabo Verde su situación. Puede ser el efecto Biden, lo están probando a ver hasta dónde está comprometido para traérselo a Estados Unidos, porque con Trump se había un gran compromiso. Entonces lo pueden estar probando. Entonces aquí podría, pero Alex Saab es una pieza clave dentro del juego de ajedrez. Mira, no queremos finalizar el programa sin antes analizar un poco esas últimas declaraciones de Trump en la que prácticamente sale montando ya una oficina como opositor, el presidente opositor a este gobierno desde Florida, desde Palm Beach específicamente, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser el papel? Todavía no tiene apertura, pero algunas informaciones han sido coladas a través, por ejemplo, de redes sociales como Twitter y desde Facebook, ¿no? A ver, se habla de un canal, de alguna u otra manera, ¿cómo va a recuperar la voz a pesar de que lo quieran o no, muchos medios van a estar pendientes del show que significa Trump para cualquier elemento, cualquier situación política en los Estados Unidos? Te la pongo fácil. En el impeachment o juicio político que le están haciendo, el segundo, ya 45 senadores republicanos dijeron que no van a acompañar. O sea, no van a tener los 67 votos que se requieren para enjuiciar a Trump. O sea, Trump sigue siendo la fuerza que dentro del partido republicano. Entonces Trump, en ese sentido, va a seguir jugando, va a seguir haciendo política con esta, porque recordemos que aquí se montó Biden, pero arrancó la campaña para el 2022, tanto de senadores, representantes y de gobernadores. Entonces, arrancó una campaña electoral donde Trump va a tener un rol que jugar y por eso monta la oficina. Yo creo que Trump realmente es un factor que va a seguir actuando en política en los Estados Unidos porque el impeachment no lo va a inhabilitar. Pero no va, ¿tú crees que vaya a tener injerencia en el partido republicano? Porque muchos de los republicanos de alguna u otra manera pues le han dado la espalda, ¿no? ¿Crees por ahí la teoría de que va a sacar otro partido? No, ¿Tendrá fuerza ese otro partido? No, porque hacer otro partido en Estados Unidos no funciona. El sistema político estadounidense es bipartidista. El hacer otro es fortalecer a los demócratas y que se queden allí por un buen tiempo. Entonces, Trump lo sabe en ese sentido y es político. Y además él fue el que logró volver a conectar, logró conectar, pues no estaba conectado con las bases, grandes masas de Estados Unidos, gente que no se sentía representada ni por los republicanos anteriores ni por los demócratas dentro de esta nueva republicanismo que hay. Yo creo que Trump en eso está actuando y va a seguir funcionando. Mira, los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, que dicen que podría llegar prácticamente ya al millón de connacionales que se encuentran, migrantes que se encuentran por parte de la diáspora en los 50 estados de la Unión. Muchos de ellos digamos, en lo que se denomina el limbo migratorio. Este planteamiento del TPS, a ver, hay mucha especulación. Sinceramente, tú que has estudiado sobre el caso, ¿qué pueden esperar los venezolanos que se encuentran aquí en territorio norteamericano? Fíjate, los dos, el programa migratorio que firmó Trump antes de irse precisamente por los votos de la Florida, que se llama... Pero dice que no es TPS, sino... No, el DED, el DED, ¿verdad? El DED, que es para básicamente una protección para que no seas deportado. Y el TPS, que es un beneficio para la inmigración temporal. Los dos tienen tiempo. El DED lo aprobó Trump por 18 meses. Entonces, ¿eso te da qué? Te da facilidades para trabajar, te da facilidades para poder mantenerte en este país, no puedes ser deportado. El TPS además es la potestad del presidente. El TPS es aprobado por el Congreso
y al ser aprobado por el Congreso, es administrado por el Departamento del Ministerio del Interior, vamos a llamarlo, aquí se llama Homeland Security. Entonces, que también tiene las mismas condiciones. Entonces, yo creo que en este momento también ya los venezolanos en la Florida y en algunos otros estados juegan políticamente y somos una fuerza. Y hay que entenderlo así, por lo tanto, debemos influenciar, como han hecho los cubanos, en la política estadounidense. Ya nosotros podemos empezar a ser un factor importante y tenemos que tomar conciencia para actuar, para que pueda influenciar en programas y actividades que ocurran en Venezuela. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque vamos a hacer una fuerza que vamos a tener voz y voto, así como hoy los cubanos tienen en el Congreso, en gobernaciones y en los puertorriqueños también, bueno, sectores hispanos. Entonces, yo creo que esto que viene es muy importante. Y antes de cerrar, quiero decir algo. Sí, la mega elección no se puede dar y quieren la... Con respecto a Venezuela, esto con respecto a Venezuela. Con respecto a Venezuela. Y está dado las elecciones regionales y de alcalde. Yo creo que la mejor solución para unirnos todos otra vez es luchar para el 2022 ir al referendo revocatorio de Maduro. Porque de otra manera no vamos a poder salir de esto, porque la solución es validar y certificar la elección presidencial y la parlamentaria. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, Tendencias Interamericanas, y también miembro de uno de los tanques de pensamiento más importantes aquí allá en Washington, donde se encuentra él, como es el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, por su participación esta semana pues, en el programa Visión Democracia TV a través de desde USA. Muchísimas gracias, Antonio, por esta nueva oportunidad pues, que nos da para conocer un poco de detalles, ¿no? Sobre los intrínculos y todo lo que tiene que ver con respecto al análisis de la situación norteamericana y, por supuesto, de su injerencia en Venezuela. Muchas gracias, Damaso, y un placer estar en el programa. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Espero pues que pueda ser de su agrado pues este programa especial con respecto a este tema, ¿no? Como lo dije, de lo que viene pasando en los Estados Unidos y de alguna u otra manera, digamos, su influencia en la situación venezolana. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Recuerden, mi correo, @Damaso Jiménez. Bueno, también el de Antonio de la Cruz para que le responda, ¿no? @andelacruz piso, ¿no? Y por supuesto de Visión Democracia TV, @Visión Democracia TV a través del Instagram. Así que bueno, muchísimas gracias.